Fábula. La zorra y el cocodrilo. Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros, y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. No es necesario que me lo digas, replicó la zorra. Las cualidades de tu piel demuestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia. Moraleja: recuerda siempre que lo que bien se ve, no se puede ocultar con la mentira. Comentario. Fábula de la zorra y el cocodrilo. Periódico La Razón. Sindicalistas cobrarán 38,50 € por seleccionar al personal del Parlamento. La Cámara actualiza las dietas a pagar por razón del servicio y establece la remuneración por ponencia o conferencia en actividades de formación organizadas por la institución en 191 € a la hora. 27 de marzo de 2017. Actualizando. La Mesa del Parlamento andaluz revisó en julio de 2000 las normas sobre indemnizaciones a cobrar por razón del servicio en la Cámara y luego se modificaron algunas, como las relativas a las dietas de los conductores, las correspondientes al territorio nacional frente a las del extranjero o las cuantías por el uso del vehículo particular. Sin embargo, las cantidades ligadas a las asistencias por participación en tribunales de oposición o concursos u otros órganos encargados de la selección de personal, no se habían tocado desde entonces y estaban marcadas aún incluso en pesetas. Se ha hecho ahora, redondeando cifras y dejando claro cuestiones como que los representantes de las organizaciones sindicales ante los tribunales calificadores encargados de la designación de los trabajadores del Parlamento tendrán derecho a percibir por asistencia la cantidad de 38,5 €, según consta en el escrito en el que se recoge el nuevo acuerdo de la mesa publicado en el Boletín Oficial de la institución de ayer, el número 431, consultado por La Razón, y además, se ha marcado en 19 € lo que se pagará por hora a quienes colaboren en las mencionadas actividades de selección. A esto se añade que también se cobran las ponencias y conferencias que se enmarquen en acciones de formación organizadas por la Cámara Autonómica. ¿A cuánto ascenderá la remuneración en este caso? A casi 200 €, en concreto a 191 €, de acuerdo a la nueva normativa, que entrará en vigor a partir de hoy mismo, y según esta además por acudir a los órganos encargados de elegir al personal se embolsarán 76,50 €, 72, 67 o 62, los que sean presidentes o secretarios de esos tribunales de oposición o concursos, dependiendo de las distintas categorías existentes, y 72 €, 67, 62 o 57,5, en el caso de que se trate de los vocales de esos entes. Los números serán diferentes si se alude a la participación de personas ajenas que concurran a las sesiones de esas entidades o de los asesores llamados por estas en algún momento del proceso. ¿Cuánto percibirán? A la luz de lo publicado en el BOPA, 102, 95, 88 u 81 €, dependiendo otra vez de las 4 categorías diferentes que se contemplan. Junto a esos novedosos importes, se ha añadido un párrafo a la norma del año 2000 para introducir que las personas ajenas al Parlamento de Andalucía que fuesen designadas por la mesa para asistir a las jornadas de los órganos que se ocuparán de la selección de personal, o los asesoran que acudan a requerimiento de aquellos, serán resarcidas de los gastos de alojamiento y manutención, cuando se desplacen de su residencia oficial, con el límite máximo de las cantidades establecidas en la normativa vigente. Lo mismo sucederá con respecto a los costes de viaje. Serán además compatibles para estas personas, según se precisa en el acuerdo desglosado que firma el letrado mayor de la institución regional, las percepciones derivadas de devengos por asistencias con las indemnizaciones por gastos de alojamiento, manutención y de viaje. El listado de dietas parlamentarias se sigue perfilando y me va a decir la consejera de Educación. Periódico El Mundo. Los enchufes en educación. A la Fiscalía 28 de marzo de 2017. Teresa López Pavón, Sevilla. Usted denuncia la contratación irregular como docente de la hija del jefe de la inspección en Sevilla si se amaña un puesto en la enseñanza pública. El sindicato Usted ha anunciado su intención de trasladar ante la Fiscalía la contratación irregular como docente en un centro público de la capital andaluza de la hija del que fuera inspector jefe de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, Alberto Moreno. Naís Moreno Malpartida prestó servicios en un centro de adultos del polígono sur de Sevilla como docente, pese a carecer de la titulación adecuada para el puesto y pese a que ni era funcionaria ni interina en el momento de ser designada a dedo para el mismo, tal y como en junio de 2016
destapó El Mundo. Señora consejera, como empiece de verdad la Fiscalía a investigar todos y cada uno de los diferentes puestos de maestros y profesores y de personal laboral presuntamente, se darían cuenta que la gran mayoría son enchufados, entre otras muchas razones porque los sistemas de oposición no son realmente libres y en igualdad de condiciones, dado que al competir con interinos una persona que nunca ha trabajado y no tiene méritos de ningún tipo no puede competir nunca en igualdad de condiciones. Otra razón es que en muchísimos casos los interinos solo hacen una parte de la posesión, por lo cual es otra desigualdad y posibilita a los sindicatos de la administración colocar a que le plazca. Para que fueran unos concursos de oposición en igualdad de condiciones deberían tener los interinos un concurso de oposición restringida donde compitieran exclusivamente ellos, de forma que de verdad se sepa la cantidad de interinos se coloquen y el resto de plazas para los libres con otro concurso de oposición para aquellos que se presentan por primera vez o se han presentado y no han sacado plaza y que tienen que hacer los 2 o 3 exámenes los que haya. Otro tema: caso Eres. Periódico La Razón. El exalto cargo de la Junta no ve razones para no enjuiciar a Chávez y a Griñán en los ERA. No se apartará al entender que el haber pertenecido a la estructura del gobierno andaluz no lo inhabilita para hacerlo, solo admite haber tenido un contacto previo con el consejero de Justicia en su última etapa, que es el actual, Emilio Ollera. Periódico El Mundo. El Supremo ve indicios de delito contra Chávez y Griñán por los ERE. Reclama al Congreso poder actuar contra los acusados por prevaricación. El juez destaca la ausencia del control propio de las subvenciones. Chávez, Zarrías y Viera renuncian a sus actas de diputados. Lea el auto sobre Griñán en PDF y a la petición de suplicatoria en PDF. Este juez, Emilio Ollera, le pasa como a la señora Bolaños y que no quiere ver. Le recomiendo que se hagan un examen médico o ocular y que se afilien a la ONCE, que le pregunten a los ciudadanos se tuvieron que marchar tanto de Andalucía como de España para trabajar y lo que se siguen yendo, los recortes sanitarios, educativos, servicios sociales y seguridad, aquellos que le embargaron su casa, desahucios, aquellos que van todos los días a pedir ropa, calzado, comida y otras necesidades a las ONGs, aquellos que han estado en el paro tantos años durante los mandatos de Chávez y Griñán y que muchos de ellos siguen, que miren cómo están los fondos de las pensiones públicas y los fondos de la sanidad pública, por las falsas jubilaciones, cuando además saliendo del Tribunal Superior de Madrid Griñán dijo, periódico ABC Griñán, no hubo un gran plan sino un gran fraude. 9 de abril de 2015 a su salida del tribunal, asegura que el daño ya está hecho, asumo mi responsabilidad política, ya la asumí en su momento, ha sido un calvario, ha dicho. Periódico La Razón. Piden 14 años de cárcel a Guerrero por las ayudas para comprar cocaína. Anticorrupción reclama la misma pena para su ex-chofer y otros 6 años para un antiguo alcalde del PSOE. Párrafo de la noticia. El capítulo más sonado del caso de los ERE fraudulentos, aunque no el más grave respecto a la cuantía, es el de las ayudas que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero otorgó a empresas creadas ad hoc por él fuera su chofer, Juan Francisco Trujillo. En total, más de 1,4 millones de euros. Una parte de este montante, según argumentó el propio Trujillo en sede judicial, se desvió para el consumo de alcohol y de drogas. Las subvenciones fueron aumentando a medida que urgía la necesidad de un gasto que, según dijo también Trujillo al anterior responsable del caso, Mercedes Alaya, se elevó hasta los 25.000 euros mensuales en cocaína. El presunto camello que suministraba las sustancias estupefacientes era el hijo del dueño de un restaurante de Cazalla de la Sierra que también recibió subvenciones y que frecuentaba el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Guerrero, por su parte, recibió presuntamente por la concesión de estos fondos entregas en efectivo, antigüedades, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína. Todo ello, a costa de los fondos públicos. No va a hacer ser que alguno de sus señorías sepan algo del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, del caso de los ERES, de los casos de las minas de Aznalcóllar, que miran lo que hacen en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Periódico La Razón. La eliminación de los aforados sigue en espera pese al mandato del Parlamento andaluz. Abogados y el magistrado del TSJ Miguel Pascual abogan por no tomar el atajo de suprimir el fuero y hacer cambios. 25 de marzo de 2017. Cara llorando a mares. Cara haciendo pucheros. Cara de frustración. Cara de preocupación. Cara triste. Cara de decepción. Cara con la boca cerrada con cremallera. Cara con la boca cerrada con cremallera. Cara con la boca cerrada con cremallera. Periódico El Mundo. Chávez y Griñán, absueltos por el Parlamento del fraude de los cursos. Párrafos de la noticia, comparecientes de hecho. En el dictamen que este miércoles se ha votado en el Pleno del Parlamento andaluz no figuraba como responsable política la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a pesar de que el PP
Podemos e Izquierda Unida la señalan por mantener paralizada la formación durante 5 años y haber perdido 800 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea y por ignorar y no poder en práctica a tiempo las recomendaciones de los interventores ante el cúmulo de irregularidades descubiertas. Sin embargo, la mayoría que conforman el PSOE y Ciudadanos salvaron a Susana Díaz el pasado 13 de marzo en la votación que hubo en el seno de la Comisión de Investigación. Deberían preguntar a los ciudadanos por qué hemos y seguimos siendo la región de España y Europa con mayor tasa de parados y los que se fueron y se siguen yendo. Y después dice la señora Díaz que los presupuestos generales del Estado no son sociales. Si los 800.000 millones de euros del presunto los cursos de formación y de los 700.000 millones de euros del caso de los ERES, ¿dónde está? Gracias a esto la señora Díaz tiene asegurado el voto de muchos de su partido para que pueda liderar el PSOE, como secretaria general y posible candidata a la presidencia de gobierno de España, dejando a Andalucía sin ayudas para crear, mantener el empleo y dar formación a desempleados y a personas en activo. Haría lo mismo con el resto de los españoles, pues entonces crearía un gran problema de desempleo en Europa. Andalucía ya es de por sí un problema para Europa por la alta tasa de desempleo, fracaso escolar, pobreza. Recordemos que el señor líder de Ciudadanos, señor Marín, de Andalucía pertenecía al Partido Socialista y que lo echaron por corrupción. Lo mismo este señor sabe algo del caso de los ERES y caso del resultado fraude en los cursos formación para empleados y por eso han votado que no, presuntamente, y Podemos ha hecho el paripé en lugar de no votar, habrían de votar que sí, para que el señor Chávez, el señor Griñán y la señora Díaz fueran responsables también en este caso. Si hubiera sido inteligente si hubieran votado si aquel señor Griñán, el señor Chávez son responsables políticos también en el caso de los cursos de formación, y en otra votación posterior incluir a la señora Díaz. Estaría bien que se repitiera la votación antes de que la señora Díaz se presentase como candidata a liderar el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. Señores de Podemos Andalucía, señores de que Izquierda Unida y del señores del PP presenten ante el Parlamento andaluz la repetición de la votación siempre y cuando estos tres partidos estén de acuerdo en votar sí. Periódico El Mundo. La corrupción política. El fraude de la formación. Otra cuñada más de Susana Díaz se benefició de los cursos de la Junta. 24 de junio de 2016. 4 y 13 sigue aumentando la lista de familiares de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que se han beneficiado de las subvenciones para cursos de formación concedidas por el gobierno andaluz, que ahora están bajo sospecha, con una docena de juzgados en toda Andalucía examinándolas y con una comisión de investigación abierta en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas por este escándalo, al listado que encabezan José María Moritz Ibáñez, marido de la presidenta de la Junta, y Felipe Gallardo Álvarez, pareja de Rocío Díaz Pacheco. De los que viene informando El Mundo se une otra cuñada más de la presidenta andaluza, Anaís García Etcher, que es pareja de Francisco Javier Moritz Ibáñez, hermano del marido de Susana Díaz. El marido y los dos cuñados de la presidenta del gobierno andaluz fueron trabajadores del ente de UGT encargado de impartir la formación subvencionada, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, IFES. Nóminas y gastos de viajes de los tres familiares de Susana Díaz se cargaron ayudas concedidas por la Junta UGT, según pudo confirmar este diario casualmente. Los nombres de los tres figuran en la misma página. Documento reproducido en la parte superior de esta página, del listado de gastos de viajes presentado por el sindicato a la Administración Andaluza para justificar la subvención para cursos 98/J/0244, en virtud de la cual el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chávez aprobó conceder 14 millones de euros a UGT el 29 de julio de 2008. Precisamente esta subvención 98/J/0244 es ahora objeto de un expediente de reintegro, ya que el gobierno andaluz solicita a UGT que devuelva 12.419.266 euros con 60 céntimos de los 14 millones concedidos. La reclamación todavía no es firme. Entre las irregularidades detectadas por la administración, destaca que se hicieran pasar por docentes a empleados del IFES de UGT que no lo eran. En esa situación está, por ejemplo, el marido de la presidenta que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como tutor, evaluador y preparador de cursos de informática, diseño web y multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audiovisuales, vigilante de seguridad, diseño aeronáutico y azafato auxiliar de congresos, entre otros.
Las nóminas de Moritz se cargaron al menos a 102 cursos distintos correspondientes a 3 subvenciones concedidas por la Junta UGT entre 2008 y 2010 que suman 25.806.56 € con 75 céntimos. Anaís García Itcher estuvo contratada como auxiliar administrativo del IFES de UGT al menos en los años 2009, 2010 y 2011. Durante este periodo, coincidió con el marido y el cuñado de Susana Díaz. El marido de la presidenta andaluza permaneció casi una década vinculado laboralmente a UGT. Estuvo, primero, un año contratado por el sindicato y, después, durante 8 años más por el IFES, hasta que su esposa fue nombrada consejera de presidencia en 2012 por el entonces presidente del gobierno andaluz, José Antonio Griñán. Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el presunto fraude de la formación el 31 de mayo, hiperlink http www.elmundelsandalucia 2016 05 31 574 decibelios 901 E5 Frea 691 8 B45 BC HTML Susana Díaz zanjó con un me he casado con un tieso las preguntas sobre su marido, al insistir en que las nóminas de su esposo oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros. El nombre de la segunda cuñada de Díaz que se benefició de los cursos también figura en uno de los expedientes clave del presunto fraude de la formación, el 98-2009/J/200. Empecemos otra vez. Periódico El Mundo. La corrupción política. El fraude de la formación. Otra cuñada más de Susana Díaz se benefició de los cursos de la Junta. 24 de junio de 2016. 4 y 13 sigue aumentando la lista de familiares de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que se han beneficiado de las subvenciones para cursos de formación concedidas por el gobierno andaluz, que ahora están bajo sospecha, con una docena de juzgados en toda Andalucía examinándolas y con una comisión de investigación abierta en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas por este escándalo, al listado que encabezan José María Moritz Ibáñez, marido de la presidenta de la Junta, y Felipe Gallardo Álvarez, pareja de Rocío Díaz Pacheco. De los que viene informando El Mundo se une otra cuñada más de la presidenta andaluza, Anaís García Itcher, que es pareja de Francisco Javier Moritz Ibáñez, hermano del marido de Susana Díaz. El marido y los dos cuñados de la presidenta del gobierno andaluz fueron trabajadores del ente de UGT encargado de impartir la formación subvencionada, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, IFES. Nóminas y gastos de viajes de los tres familiares de Susana Díaz se cargaron ayudas concedidas por la Junta UGT. Según pudo confirmar este diario casualmente, los nombres de los tres figuran en la misma página. Documento reproducido en la parte superior de esta página, del listado de gastos de viajes presentado por el sindicato a la Administración andaluza para justificar la subvención para cursos 98-2008/J/0244, en virtud de la cual el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chávez aprobó conceder 14 millones de euros a UGT el 29 de julio de 2008. Precisamente esta subvención 98-2008/J/0244 es ahora objeto de un expediente de reintegro,
ya que el gobierno andaluz solicita a UGT que devuelva 12.419.266 euros con 60 céntimos de los 14 millones concedidos. La reclamación todavía no es firme. Entre las irregularidades detectadas por la administración, destaca que se hicieran pasar por docentes a empleados del IFES de UGT que no lo eran. En esa situación está, por ejemplo, el marido de la presidenta que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como tutor, evaluador y preparador de cursos de informática, diseño web y multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audiovisuales, vigilante de seguridad, diseño aeronáutico y azafato auxiliar de congresos, entre otros. Las nóminas de Moritz se cargaron al menos a 102 cursos distintos correspondientes a 3 subvenciones concedidas por la Junta UGT entre 2008 y 2010 que suman 25.008.656 euros con 75 céntimos. Anaís García Itzer estuvo contratada como auxiliar administrativo del IFES de UGT al menos en los años 2009, 2010 y 2011. Durante ese periodo, coincidió con el marido y el cuñado de Susana Díaz. El marido de la presidenta andaluza permaneció casi una década vinculado laboralmente a UGT. Estuvo, primero, un año contratado por el sindicato y, después, durante 8 años más por el IFES, hasta que su esposa fue nombrada consejera de presidencia en 2012 por el entonces presidente del gobierno andaluz, José Antonio Griñán. Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el presunto fraude de la formación el 31 de mayo, Susana Díaz zanjó con un "me he casado con un tieso" las preguntas sobre su marido, al insistir en que las nóminas de su esposo oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros. El nombre de la segunda cuñada de Díaz que se benefició de los cursos también figura en uno de los expedientes clave del presunto fraude de la formación, el 98-2009/J/217, por el que UGT recibió 8 millones de euros de la Junta. En ese expediente, Anaís García aparece como trabajadora del IFES, al igual que su cuñado José María Moritz. Es una subvención clave porque, como han alertado la Fiscalía Superior y la Cámara de Cuentas, la Junta podría estar dejando prescribir un expediente de reintegro iniciado administrativamente en mayo de 2012. Además, incluye presuntas facturas falsas. Las primeras revelaciones de este diario sobre los desmanes contables de UGT aludían expresamente al expediente 98-2009/J/217, donde sale a relucir el nombre de la cuñada y el esposo de la presidenta de la Junta. Miedo me da si ganara el señor Sánchez, bloquearía España. Otro tema: escuelas infantiles. Periódico La Razón. La Junta aprueba, sin negociar, el nuevo modelo para las escuelas infantiles. El sistema de financiación cambia y se asemeja al de un cheque que, en función de la renta, se podrá utilizar en todos los centros. 28/03/2017. Después dicen que el PP no negocia, demuestran así en el PSOE que lo único que quieren es imponer su idea y no dejar que los demás puedan participar. Lo llevan haciendo más de 35 años.